Ese man de aquí es Duke, el prota, quien vive de manera aislada debido a una maldición que le echó una bruja cuando este tan solo tenía 5 años. ¿Y qué maldición le echó la bruja? Te preguntarás tú. Bueno, resulta que dicha maldición básicamente lo obliga a no tocar a ningún ser vivo, ya que si este lo hiciese, dicho ser vivo estiraría la pata al instante. Y además de eso, súmele la ecuación que este man lleva años sin poder ver a su familia. Aunque eso sí, no todo es malo, ya que tiene la compañía de esta chica de aquí llamada Alice, quien es hija de la maid principal de la familia del prota, y ahora es la maid personal del prota. La ocasión es que esta le ayuda al prota porque tal parece que no le teme a la muerte, y además esta cada vez que tiene oportunidad molesta al prota con cosas que no son de Dios. Más que nada porque sabe que el prota no la puede tocar. Además de ella, el prota también tiene un mayordomo llamado Rob, pero ese sale más adelante porque se jodió la espalda o algún cuento así por el estilo. En fin, cierto día Duke recibe una carta ya que un amigo suyo de la infancia vendría a visitarlo. Así que el prota con algo de ansiedad practica sobre cómo comenzar y luego se pone tremenda facha para la ocasión. Después de eso cae la noche y llega Philip, su amigo de la infancia, con 4 guardaespaldas, quienes estaban bastante a la defensiva, ya que me imagino que estarán al tanto de la maldición del prota. Y ahí el prota medio que se agüita un poco con esa cuestión de que le tengan miedo por su maldición y todo ese cuento, pero bueno, en fin, después de un rato concluye la visita, pero antes de irse, el Philip le pide prestado el baño al prota, y ahí de una el Philip aprovecha para convencer a la Alice para que se fuera de ese lugar con ellos, cosa que ella rechaza de una. Y el prota, que había escuchado lo que decía el Philip, medio que se emputa un poco y se le acerca a ese man para asustarlo, aunque por desgracia no lo terminó matando porque mantiene la distancia con su bastoncito el Philip. La cuestión es que las cosas se calman y Philip, a modo de disculpa, le cuenta la verdad al prota. Ese man le dice que él no quería visitarlo, sino que fue enviado por la madre del prota para saber cómo estaba, ya que esta estaba pensando en darle la herencia de la familia al hermano menor del prota. Y si eso sucede, podrían cortar los lazos con el prota para siempre. Y ya con el cuento contado, el Philip se va. Luego de eso, el prota estaba pensando en lo miserable que estaba haciendo su vida, y ahí llega la Alice que le dice que se vayan a cenar. Y mientras ambos caminaban al comedor, el prota medio que le menciona algo de sus sentimientos hacia ella, y también le dice que nunca podrá tocar el cuerpo de alguien o sentir el calor de una persona, y que ni tan siquiera es capaz de regalarle una flor, ya que la marchitaría con solo tocarla. Pero ya en esas, la Alice le dice al prota que la rosa marchita significa jurar tu vida a alguien, y que ella es feliz con ese regalo, y también le dice que van a romper esa maldición juntos. Y así es como comienza Shinigami Bochan Tokuro Maid, resumido en unos cuantos minutos. Al siguiente día llega el Rob, ya sabes, el mayordomo que dije que se había roto la espalda, así que no siendo más, ese man comienza con las labores de la mansión. Pero el prota se da cuenta de que ese man ya estaba bastante viejo, y no solo eso, sino que su dolor de espalda todavía seguía y estaba quedando ciego y sordo. Y bueno, esto medio que le mueve algo al prota, ya que lo ve como si él fuese su padre, más que nada porque la mayoría de su vida ha estado aislado y es con él con quien ha convivido siempre. La cuestión es que el prota quiere evitar que el viejo se sobrecargue, pero a pesar de eso el Rob le hace entender que está todo bien. Luego de eso, el prota comienza a tocar una canción que está componiendo en el piano, más que nada para practicar cuando le dejen sin herencia y le toca tocar en el centro para ganarse el pan. Y en esas también llega la Alice, la cual se sienta y termina escuchando lo que compuso el prota para ella. Por otra parte, también vemos a la familia del prota cenando, y algo a mencionar es que su padre no se encontraba ahí, o no sé si tenga, o lo abandonó, se fue por cigarrillos, no se sabe muy bien de la vida de ese man. Pero bueno, aquí lo importante es que su hermana, esa pelirroja de aquí llamada Viola, pide a escondidas de su madre que un mayordomo le prepare un carruaje para el día siguiente visitar a su hermano. Así que al día siguiente Viola llega hasta donde su hermano solo para molestarlo un poco, y después de eso se va. Ya más tarde aparece un gato al cual terminan echando, más que nada para que el prota no lo mandara mejor vida. Después de un rato, la parejita de protagonistas también medio que terminan bailando, y ya en esas la Alice le hace entender al prota otra vez que le trae bastantes ganas. Al siguiente día el prota se encontraba jugando billar y Alice le propone un versus en el cual el perdedor hará lo que el otro le pida, partido el cual por cierto termina ganando Alice. La cuestión es que esta le pide que le acompañe a un festival que harán en el pueblo, así que el prota, para no lastimar a nadie, se disfraza y ambos asisten al festival. En cierto momento se separan y el prota medio que se termina cayendo por lo pesado que es su traje. Ahí de una Alice empieza a buscar al prota, pero es detenida por una mujer misteriosa quien la confunde con su madre. O sea, la madre de Alice, no la madre de esa señora. Pero bueno, al final la deja quieta. Pero eso sí, algo a tener en cuenta es que esa mujer misteriosa aparecerá nuevamente más adelante. El prota no sabía dónde ir y de paso también tenía un niño a su lado, el cual también estaba extraviado, así que vio un piano y decidió tocar para que los encontrasen. Y bueno, dicho y hecho, el prota se toca severa cumbia y la madre del niño y la Alice los encuentran a los dos. Luego de eso pasan por varias actividades del festival hasta que cae la noche y van hacia una torre y empiezan a hablar un poco. Ya más tarde regresan a la mansión, donde el prota recibe una nota de Alice pidiéndole que vaya a su recámara para molestarlo un poco y también para que durmiera ahí. Y ya en esas, el prota medio dormido le propone a Alice ver una lluvia de meteoritos. Después de eso pasan varios días hasta que llega la fecha exacta en la que caerá la lluvia de meteoritos, y el prota va junto a la Alice a un lago para ver mejor la lluvia de meteoritos. La cuestión es que la idea del prota era aprovechar la lluvia de
meteoritos para declarársela a la Alice, así que espera el momento exacto en el que caigan los meteoritos, pero la que cae es Alice, ya que se intenta evitar que el sombrero del prota caiga al agua, y bueno, debido a eso cae al agua. Ya bajo la lluvia de meteoritos, Alice le pide al prota que la bese, ya que no le importaría morir de esa manera tan romántica, y el prota medio que cede un poco a la tentación, pero se detiene en el último instante, y después de eso Alice lo tira del bote con la excusa de que debe hacer ejercicio. Al siguiente día, Alice trata de evitar al prota y ese último se preocupa un poco, ya que piensa que fue por rechazarle el beso, pero después se da cuenta de que Alice se resfrió por espiarlo fuera de la ventana mientras él dormía. Después de eso llega el invierno y ahí el prota sale para jugar un rato en la nieve junto a Alice y al Rob, y luego de eso vuelven a entrar, ya que comienza una pequeña tormenta de nieve. Pero en esas la Alice se da cuenta de que perdió un arete que le había regalado su madre, así que de una el prota sale solo a la nieve para tratar de encontrarlo, y en esas se le aparece una mujer misteriosa y empiezan a hablar un poco. Ella le pregunta qué hace afuera con ese clima y ese le da el contexto del arete. Después de eso el prota sigue buscando el arete, pero termina desmayado por el cansancio. Pero en esas la chica misteriosa decide ayudar al prota, así que elimina la nieve de su alrededor y después despierta al prota para presentarse como una bruja con el nombre de Kuf. Ya en esas el prota le invita a pasar a su casa, ya que esta le menciona que se había separado de un brujo amigo suyo y que bueno, se terminó perdiendo en el bosque. Y una vez en la casa, la Kuf toma una ducha y come algo. Y bueno, después de eso responde algunas preguntas que tiene el prota. Ese le pregunta si sabe algo acerca de su maldición o la bruja responsable de esta, y esta le dice que no tiene ni puta idea. Esta también le dice que no sabe cómo ayudarlo con su maldición, ya que ella no es una bruja muy fuerte que digamos, y bueno, en cuestión de inteligencia su amigo es mucho mejor. Y en esas la Kuf también cuenta un poquito de su infancia y resulta que esta perdió a sus padres. A ver, resulta que su madre era una bruja y su padre era un humano, y al nacer ella ni las brujas ni los humanos la querían, y además de eso también existe un grupo radical de humanos que se encargan de cazar brujas, y bueno, ellos fueron los que se mataron a sus padres, y ya más tarde, bueno, Kuf se va de la mansión convirtiéndose en una murciélago. Al siguiente día el prota recibe la visita de su hermana y hace lo típico, molestar a su hermano y ayudar a Alice a molestarlo aún más. Luego de eso tiene que irse, pero vuelve al siguiente día y ve cómo el prota y Alice pasan tiempo juntos en la cocina, así que bueno, decide unirse. La cuestión es que el prota le pide que amase la harina junto a Rob. Ah sí, y un detallito que no te conté es que Viola le trae hartas ganas al Rob. No pienso decir más nada al respecto. En fin, estos hablan y ahí nos damos cuenta que esta quiere bastante a su hermano y que también quiere que el prota se ponga las pilas para que no pierda el título de la familia, ya que el prota es el hijo de una familia real o algo así por el estilo. Después de eso pasan unos días y el prota se encontraba practicando patinaje sobre hielo con Alice, hasta que se le acerca un cuervo blanco a hablarle y el prota le pregunta si es el amigo de Kuf y este le dice que efectivamente es él. En esas el cuervo se transforma en su forma humana pero no revela su rostro y también se presenta con el nombre de Zane. Y bueno, en esas también se une a la conversación Alice, Kuf y al final todos terminan patinando. Una vez que cae la noche, Kuf y Zane se despiden, no sin antes decirle que Kuf puso al tanto a Zane sobre la maldición del prota y que se prepare para la próxima luna roja, ya que habrá una aquelarre, lo que es básicamente una reunión de brujas. Y bueno, ellos lo llevarán hasta allá, ya que esos no pueden darle la información acerca de las brujas que necesitan, así que estos prefieren que él mismo investigue su cuento. Y si algo llega a salir mal, bueno, ellos le echan una ayudadita y poco más. Y en cuanto a la Alice, ya bueno, esta también se termina apuntando al viaje. En fin, pasan varios días hasta que llega la noche de la luna roja, así que Kuf y Zane llegan a la casa del prota y le dice a la gente que se alisten para salir. Ahí Alice le pregunta si hay algún problema en que ella también pueda asistir a la aquelarre y estos le dicen que no hay ningún problema, que no hay nada por qué preocuparse. No siendo más, le dan a ambos unas túnicas para ocultar su lore humano y luego abren un portal y los cuatro logran llegar a la otra dimensión donde se reúnen las brujas. Y ya en esas el prota se da cuenta de que las brujas no son lo que parecen, ya que también hay monstruos y también hay furros, brujas furros, en fin. Comienza la reunión en la cual llaman a lista a todos los participantes y se dan cuenta de la presencia del prota y Alice, pero para zafar Zane le pide a Kuf que le diga a todos que son sus hermanos, pero Kuf dice que son sus hijos. La cuestión es que esto medio que termina molestando un poco a Zane, pero bueno, Alice al final lo termina calmando. De igual forma, en el aquelarre se comen el cuento, así que dan las noticias que van a dar y después acaban la reunión. Y bueno, ahí todos estaban empezando a ir, pero en esas el prota se preocupa porque no pudo sacar nada de información, mientras que la Alice aprovecha para acercarse a la mujer misteriosa, quien resulta ser la líder, la cual por cierto se llama Dalet. Alice le pregunta qué conexión tiene su madre con las brujas, pero Dalet le responde que no sabe, ya que no se lleva tanto con ella. Ahí en esa se acerca el prota y Dalet también lo reconoce y le menciona un poco acerca de su maldición y sobre la bruja que lo maldijo. Y claro, el prota le pregunta más al respecto y ella le menciona que no sabe cómo eliminar esa maldición, y acerca de la bruja que lo maldijo, bueno, esta ya supuestamente había tirado la pata. Pero bueno, en esas el prota seguía bombardeando con más preguntas a Dalet sobre cómo murió, por qué aún sigue con la maldición, si esta estaba muerta y cosas así por el estilo, y Dalet le responde que esa maldición fue hecha por una bruja muy fuerte y que por eso es que todavía sigue así.
sí. Y esa también medio que se termina emputando un poco con el prota, así que le quema la túnica y se va. La cuestión es que debido a eso las demás brujas y brujos comienzan a atacar al prota, así que la parejita de protagonistas corren hacia el portal. Pero una bruja atrapa a Alice con lo que parece ser unas enredaderas, pero el prota las seca y las salva a la Alice. Y ya en esas, Kuff y Zayn los ayudan deteniendo a los demás para que se escapen. Ya una vez del otro lado del portal, el prota le pregunta a los brujos por qué lo ayudan si apenas los conocen, y bueno, es básicamente porque les cayeron bien al prota y Alice y bueno, quieren ser panas y básicamente por eso es que los ayudan. A la mañana siguiente, Alice le muestra al prota un jarrón embrujado que vio en el pueblo, y dicho jarrón contenía un libro con algunas pociones, entre ellas una la cual podría quitarle la maldición al prota. Así que encienden el jarrón mágico, buscan los respectivos ingredientes de brujas y los vacían en el jarrón para que después el prota comience a revolver pensando en cosas que le hagan feliz. Una vez terminada la poción, Alice se la da a probar al prota para luego hacer la prueba con una rosa, pero esta termina marchitándose, lo cual significa que no funcionó, y al final le terminan regalando el jarrón al Rob. Más tarde, Alice encuentra en la biblioteca de la mansión una partitura maldita, la cual al ser mal tocada volverá loco a quien la intente tocar, pero si es tocada a la perfección romperá cualquier maldición que tenga la persona que lo tocase, o al menos así era bajo el papel. La cuestión es que Alice coloca al prota para que toque dicha canción maldita, y bueno, el prota inicia y comienza a ver un fantasma quien sería el autor de la canción, y este medio que comienza a hablarle y a distraerlo, pero el prota se concentra y logra tocar a la perfección la canción, pero al final no se libera la maldición del prota sino la del fantasma. Al siguiente día, el prota intenta aplicar un truco que le había enseñado su hermana, el cual era tratar de sorprender o asustar a la persona que amas para que su corazón comience a latir y que lo relacione con el amor. Así que el prota trata todo el día de asustar a Alice con historias contadas por él, pero no lo logra. Pero todo esto para que luego el prota se asustase con un cuadro y este terminase rompiendo un jarrón con una planta valiosa para el Rob. Ya en esas, el prota trata de ocultarse de él, pero le termina encontrando, y al final le explica que en ese jarrón había unas joyas de su madre y de su abuela que habían sido robadas por una criada que ellos tenían antes. Y ya también que está el Rob también medio que le termina echando la bronca al prota porque era la planta favorita que tenía este man. Obviamente le iba a traer tremenda bronca. Cierto día llega Kuff a la mansión del prota para que el Rob le enseñara a escribir y a leer, más que todo porque quería sorprender a Zayn, ya que esta como que tenía un poco de cariño por él. Y en cuanto al Zayn, bueno, ese man estaba trabajando en un circo. Por otro lado, vemos a la hermana del prota quien se disponía a salir para visitar al prota, pero esta es detenida por su otro hermano llamado Walter. La cuestión es que se intenta convencer a su hermana de que esté del lado de él, ya sabes, para que le den la herencia a él y el título a él, pero ella le deja en claro que no está a favor de nadie y después de eso se va. Luego de eso, Walter va a almorzar con su madre y le dice que su hermana salió a la casa de un amigo para cubrirle. En cuanto a la hermana del prota, esa llega a la mansión y se encuentra con Kuff, así que decide atraparla pensando que es una ladrona, pero llegan los demás y resuelven todo el malentendido. Ya más tarde, el prota se encuentra en su habitación junto a Alice y los dos, al sentir un frío tremendo gracias a una tormenta que había afuera, recuerdan un poco del pasado. Y es que el prota, como ya les dije anteriormente, primero estuvo con Rob cuando fue aislado. En ese tiempo estaba con mucha depresión y se odiaba a sí mismo hasta el punto de querer morirse por la maldición. Pero justo en esta etapa de su vida llega Alice, quien es contratada por Rob, ya que su madre había muerto y esta estuvo viviendo con su tía y bueno, todo ese cuento. La cuestión es que el prota no le agrada nada la idea de que esta chica estuviese allí, así que la echa de inmediato, pero no le hace caso ya que su madre, dígase la madre del prota, fue quien le dio el permiso de que ella trabajara allí. La cuestión es que Alice poco a poco se intenta ganar el afecto del prota, pero este insiste en que se vaya, hasta que le deja una tarea la cual consiste en limpiar su habitación en 3 días, o de lo contrario se tendría que ir. Así que Alice acepta sin ninguna queja y empieza a limpiar la habitación. Luego de terminar, el prota se sorprende y se echa a llorar mientras ella se quedaba junto a él, pero el prota aún así no quería que esta siguiera en la mansión, así que sale de la mansión en medio de una tormenta de nieve y deja una nota en la cual decía que él no iba a regresar si Alice no se iba. Pero ese en el camino empieza a recordar a Alice, la cual era una amiga de la infancia. La cuestión es que este man cae en la nieve y estaba a punto de morir, pero justo en ese momento llega Alice, quien lo hace entrar en razón y le dice que aún quedan personas que se pondrían tristes si él les tirara la pata. Después de eso, Alice ayuda al prota y juntos vuelven a la mansión, donde se calientan al lado de la chimenea, y desde ese día la actitud del prota comenzó a mejorar gradualmente. Volviendo con la línea temporal actual, llega la Navidad y el prota realiza una fiesta, y bueno, Kuff y Zayn también ayudan a decorar una habitación con un árbol de Navidad y demás adornos, ya que Kuff cree que Santa en realidad existe, y bueno, ellos quieren prepararle una sorpresa. Por otro lado, la hermana del prota había hecho un regalo para Rob, pero su madre le ordena no salir esa noche de casa ya que debe pasarla junto a ellos. Aunque bueno, a esta medio que se la pela y se termina yendo a escondidas con un solo mayordomo para no levantar sospechas, mientras que su hermano Walter se hace pasar como dicho mayordomo para infiltrarse en la casa de su hermano. Volviendo con Viola, a esta se le cae el regalo por ir corriendo al entrar en la mansión, pero Walter lo toma y entra sigilosamente en ella, para luego toparse con un disfraz de Santa y bueno, se lo termina colocando.
buscando. Cuff, quien pasaba por ahí, lo ve y lo confunde con el verdadero Santa, así que Walter, para no ser descubierto, le sigue la corriente y le da el regalo que se le había caído a la Viola. Y bueno, ya que estaba, Cuff termina ayudando al presunto Santa a salir por la chimenea. Mientras tanto, Rob andaba buscando el traje de Santa, ya que quería darle una sorpresa a Cuff, cuando de la nada cae por la chimenea Walter. Y ahí la hermana del prota se da cuenta de que ese no es Santa, sino de que es el Walter. Y bueno, este revela su identidad diciéndole al prota que ha sufrido mucho siendo su sombra y bla 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 bla. Puro cuento que no nos importa. Ya en esas, Cuff entra por la ventana con el regalo de Viola y estas dos comienzan a pelearse por él, hasta que bueno, el prota ignora un rato a su hermano y arregla el asunto devolviéndole el regalo a Viola. Luego de eso, Walter le menciona al prota que si él consigue primero una cura para su maldición, tendría que renunciar al título. Y siendo sincero, al prota no le interesa en lo más mínimo ese título, así que dijo que, bueno, por mí está bien. Luego de eso, Walter se va, pero se queda fuera ya que no puede regresar sin Viola, ya que él es su chofer. En fin, ya con Walter fuera, todos disfrutan de la Nochebuena juntos, y una vez que todos se fueron de la mansión, el prota y Alice salen un rato en la nieve y se acuestan en ella. Y ya en esas, el prota le agradece a Alice por haberlo salvado aquella ocasión. Ya sabes, el flashback que te conté hace nada. Al siguiente día vemos como Viola estaba como castigada, por así decirlo, ya que no pasó Navidad junto a su madre. Y bueno, Walter también estaba castigado porque él tampoco pasó Navidad junto a su madre. En fin, una vez que cae la noche y ver cómo el prota no puede dormir, Alice decide acompañarlo. Así que entra en su habitación para dormir juntos, pero ahí se pone a conversar y en esas el prota le menciona que si se llega a romper la maldición, lo más probable es que su madre no dejaría que ambos se subieran juntos. Pero igual no problem que si es por él puede romper la relación con su familia para estar con ella. Pero ahí de una Alice le dice que no lo haga, ya que el lugar de ella es el de una criada. Pero el prota le dice que no le importa eso y se niega rotundamente a perderla. Después de eso, Alice le da las buenas noches y se va para su habitación. Se pone a pensar más acerca del asunto de la madre del prota, que no la quiere como nuera y cosas así por el estilo. Y incluso hasta termina visitando a Rob para hablar sobre ese tema. Al siguiente día, la hermana del prota y Walter se encontraban en un cuarto lleno de cosas viejas de la mansión, buscando alguna cosa que les ayudase a encontrar la cura de la maldición del prota. La hermana del prota encuentra una agenda donde había registros de las criadas y mayordomos de la época en donde el prota fue maldito, así que esta, con eso en manos, deja atrás a Walter y sale del lugar, pero en el camino se encuentra con su madre, quien al verla sucia pide que se cambie de ropa. Así que esta va, se cambia de ropa, le muestra su nuevo vestido a su madre, pero esta como que tampoco le gustaba cómo se vestía la Viola. La cuestión es que Viola estaba hasta los ovarios de su madre, así que recoge sus cosas y se va a vivir a la casa del prota. Pero el prota se niega que esta se quede en su casa, aunque ella igual lo hace, ya que se va a dormir junto a Alice en su habitación. Y bueno, estas tres juntas se ponen unas pijamas y comienzan a hablar cosas de chicas, hasta que la hermana del prota recuerda la agenda de los empleados. Y bueno, se la termina dando a la Alice. Pero resulta, pasa y acontece que afuera de la mansión había un búho espiándolas. Búho, el cual se trataba de la mismísima Dalet, quien decide intervenir llamando a Zane para que buscara esa agenda y la destruyera, ya que ahí tenían información acerca de ella. Y bueno, no solo eso, sino que también amenaza a Zane con hacerle daño a Cuff si no hace lo que ella le pide. Y bueno, al día siguiente, Alice y Rob en su descanso le echan una ojeada al libro y Alice ve una anotación que hizo su madre acerca de dos monjas vestidas de blanco que llegaron a la mansión, pero justo se detienen ya que en esas llega el Zane para pasar el rato ahí en la mansión y luego robarse el libro. Y bueno, pasa el rato con el prota y cuando ve la oportunidad toma el libro, ya que Alice por la noche trata de buscarlo pero no lo encuentra. Y mientras eso pasaba, Zane estaba en el techo a punto de quemar el libro, pero aparece el prota, quien le pregunta qué es lo que pasa. Zane le cuenta la verdad a este y le devuelve el libro, pero el prota, al ver que la Cuff corría peligro, decide devolvérselo sin importarle su maldición, ya que se entiende que si estuviese en el mismo lugar haría lo que fuera por Alice. La cuestión es que Zane decide jugarle sucio a Dalet, ya que le dice al prota que ella los está viendo, más no escuchando. Así que este man hace un hechizo para hacer desaparecer la agenda, pero conserva un pedacito de esta para después restaurarla. Y bueno, con eso logran hacer creer a Dalet que sí destruyó el libro. Luego de eso, el prota va con Alice y le miente diciéndole que él tomó el libro y que lo tiene guardado. Después de eso, vemos a Dalet decir que los dejará tranquilos por ahora. Y justo en esa se quita su máscara para ver su rostro. Pero otra cosa que nos muestra es que Dalet tiene el cadáver de la madre de Alice. Al siguiente día, el prota recibe una carta de parte de su madre, la cual le pide que la visite al pasar una semana. Así que pasa una semana y el prota se prepara para ir a visitar a su madre, aunque eso sí, algo nervioso, y ya que estaba, Alice también termina acompañándolo. Más tarde por la noche, el prota llega a la mansión principal y es recibido por su hermana, la cual lo acompaña hasta adentro para ver a su madre, mientras que Alice va a visitar a los empleados de la mansión. El prota, antes de entrar, habla con Walter, el cual menciona que fue él quien se vio en la obligación de decirle a su madre que Viola iba hasta su mansión y que se había mudado allí y que por eso tal vez fue que lo llamaron. Pero el prota le dice que no hay problema con eso y bueno, entra, su madre lo ve, pero fríamente le dice que hablarán mañana ya que es muy tarde. Después de eso, el prota es llevado con sus hermanos hasta la habitación de huéspedes, mientras que Alice se reencuentra con aquellos que la conocieron de niña. Y una de las empleadas le iba a llevar a la habitación que era de su madre, pero se encuentra con la madre del prota, quien se emociona
reacciona al verla confundiéndola a esta con su madre, pero luego de que ve que se trata de Alice se disculpa y se marcha. Y ahí en esas la empleada le explica a Alice que su madre y ella eran muy amigas, pero después de la muerte de la madre de Alice, la madre del prota cambió de actitud. En fin, luego de eso Alice es dejada en su habitación y ahí llega el prota y hablan un rato para luego irse a dormir. Al día siguiente el prota va junto a su hermana al lugar donde fue maldecido y ahí él explica que alguien se le acercó por detrás y le dijo unas palabras, lo cubrió de un humo morado y que después de eso ocurrió lo que ya sabemos. La madre de ambos los descubren y regaña a Alice por estar muy cerca de él y por volver a vestir como una niña infantil. Después de eso le dice al prota que se prepare para la cena ya que tiene algo importante que decirle. En fin, llega la noche y con ella la hora de la cena. Y bueno, el prota entra al comedor y como es de costumbre, en su antigua casa le tocaba sentarse bastante separado. Su madre al final habla acerca de su padre ya que resulta que este se encuentra hospitalizado y es posible que muera, así que necesita un heredero pronto, por lo que le dice al prota que antes de la primavera, si no ha roto la maldición, su hermano Walter tomará su lugar. Y también le dice que se puede ir una vez terminado la cena. El prota le dice a la madre que le parece bien todo eso, pero ahí de una aprovecha el prota para contarle sobre él y Alice y decirle a esta que quiere su aprobación para poder casarse, pero su madre se niega rotundamente recordándole lo de la familia real y todo ese cuento. Pero en esas el prota se enoja y le canta las verdades a su madre diciéndole que trata a sus hijos como cosas y que el amor que siente por Alice no es un juego y que con o sin su aprobación igual estará con ella. Después de eso se levanta de la mesa y se va del lugar. Ya en esas sus hermanos dejan de comer para acompañarlo y su madre, lejos de sentirse indignada, sonríe reconociendo la valentía que ha adquirido su hijo. Luego de eso el prota se despide de sus hermanos y regresa junto a Alice a su mansión. Una vez al llegar juegan a las cartas junto a Rob, pero en cierto momento Rob sale de la habitación y deja solo al prota con Alice. Ahí el prota le menciona que le contó toda a su madre acerca de ambos y de que la amaba y que quería estar con ella por siempre. Y así es como termina Shinigami Bochan Tokuro Mate. Antes de irme te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales que estarán en la descripción y en el comentario fijado. También te dejaré mi canal secundario en el cual hago contenido de videojuegos. No siendo más, por aquí te dejo otro resumen que quizás te pueda interesar. No siendo más, yo soy Grisemov y gracias por ver. Adiós.